Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Le agradezco todo el apoyo que han recibido los últimos episodios. Son cosas nuevas que estamos tratando. Parece que está gustando mucho. Lo vamos a continuar. No quiere decir que no vamos a seguir haciendo las conversaciones. Este viernes tengo una bien interesante con Emma Marrero. Chequenla, es alguien que le está dando duro. Está saliendo ahora en un programa de ABC que se llama, creo que es Sin Filtro, donde se tiran a pelear ahí un montón. Ella es un poquito más progresista y la tiran ahí con unos derechistas chéveres y se dan conversaciones interesantes. Es moderado por Carmen Jovet y salen personajes bien interesantes: Cristian Sobrino, Iván Rivera, Peter Miller, la pastora Mayra Font y Emma Marrero. O sea, que esperen ese episodio. Este viernes lo grabamos, esperamos que salga el mismo viernes, si no en el fin de semana. Pero por el momento seguimos haciendo esto de las reacciones. Hoy voy a hablar del salario mínimo. Es un tema que, ¿verdad? Creo que una comisión tomó una determinación de que se podía aumentar el salario mínimo. Eso pasó hace una semana. Entraba en vigor el aumento del salario mínimo ayer, el 1 de julio. Pero entonces unos empresarios aquí demandaron sobre que parece que el proceso que siguió la comisión no era el correcto y por ende es inválida la recomendación que hicieron. Vamos a leer un poco la noticia ¿verdad? de la demanda de los empresarios y después entramos a un video de un economista con Jay Fonseca que participó en la comisión explicando por qué es que recomendaron aumentar el salario mínimo y ahí añadimos comentarios. Vamos a empezar primero por la noticia para ponernos al día con lo que está pasando. Aquí sale esto del Nuevo Día, salió el 30 de junio. Empresarios demandan al gobierno para detener el aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo del 10.50 a 10.50 la hora. La Cámara de Comercio de Puerto Rico y otras 5 organizaciones empresariales alegan que la Comisión Evaluadora tomó una decisión ultra vires al aprobar el alza que beneficiaría a cerca de 245,000 trabajadores. 6 asociaciones empresariales radicaron en la noche del sábado un recurso de mandamus al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para detener la puesta en vigor del nuevo salario mínimo por hora que debe entregar en vigor mañana lunes 1 de julio. Las entidades fueron la Cámara de Comercio, la Asociación del Comercio al Detalle, la Asociación de Industriales, la Cámara de Mercadeo, Industria de Distribución de Alimentos, la Asociación de Restaurantes y la Asociación de Hoteles y Turismo, que son pues probablemente las asociaciones que recogen las industrias y empresas que probablemente se van mayor afectadas por este aumento al salario mínimo, porque son las que tienden a tener, ¿verdad?, ese tipo de empleomanía en sus compañías. Como resultado de la Ley 47 del 21 de septiembre del 2021, el aumento al salario mínimo local de 9.50 a 10.50 la hora debe entrar en vigor este lunes, luego de que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, el grupo de trabajo que se creó como resultado del estatuto, aprobó el alza. O sea, que había una ley que le daba a una comisión que tenía que estar evaluando el salario mínimo. Y entonces hicieron una evaluación reciente y a base de esa evaluación se determinó que debería subir de 9.50 a 10.50 la hora y que eso entra en vigor en julio 1. Y estas asociaciones están demandando esa decisión. Pero según la petición de los empresarios de unas 13 páginas y radicada por el abogado Jaime Sanabria Montañez del bufete Exija SBGB, la decisión del grupo de trabajo emitida el pasado 12 de junio fue ultra vires. ¿Qué significa ultra vires? El ultravires es el principio jurídico que considera nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley y cuyo objetivo es prevenir que una autoridad administrativa o de derecho privado o público actúe más allá de su competencia o autoridad. O sea que ellos entienden que la comisión se sobrepasó las reglas o los límites que establecía la ley. Vamos a ver si explica por qué. Partiendo de un informe preparado por Avexus Analytics para la Comisión Evaluadora en el 2023, unos 244,000 trabajadores no exentos recibían una paga en el rango del salario mínimo en Puerto Rico. En consecuencia, la controversia afecta aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores en el sector privado de Puerto Rico. Esto es un quote ahora. La comisión emitió una determinación administrativa con el voto afirmativo de solo 3 de sus 5 miembros, a pesar de que la ley de salario mínimo exige que para que dicha acción sea válida se requiere el voto afirmativo de los 5. Mediante dicho pronunciamiento, contrario a derecho y en franca violación a su ley orgánica,
La comisión aprobó 2 asuntos, a saber, 1, adoptó un informe sobre el costo de vida y la inflación en Puerto Rico, y 2, dispuesto que el 1 de julio del 2024 entre en vigor un aumento del salario mínimo en Puerto Rico de $10.50 la hora. Lee parte de la petición de las asociaciones empresariales. Ante las alegadas violaciones a la ley orgánica, las entidades empresariales solicitan con carácter de urgencia que el tribunal emita una sentencia de mandamos, paralizando la entrada en vigor del aumento salarial. Piden además que se ordene a la comisión evaluadora que apruebe el informe sobre el costo de vida y la inflación en Puerto Rico y emita el decreto mandatorio que corresponde en ausencia de votos suficientes para aprobar su aumento. Pero entonces están alegando los empresarios de que la ley establecía que tenían que votar las 5, ¿verdad? Las 5 personas de la comisión tenían que votar a favor para que entrara en vigor el aumento del salario. Y solamente votaron 3. Estoy correcto. La comisión emitió una determinación administrativa con el voto afirmativo de solo 3 de sus 5 miembros. O sea que de los 5, solo 3 votaron afirmativamente, que efectivamente se aumentara el salario mínimo. A pesar de que la ley de salario mínimo exige que para que dicha acción sea válida, se requiere el voto afirmativo de los 5. Y como el juez no vio, esto no pasó ningún juez, esto la comisión lo decidió y por ahí se fue a WIPIT y nadie vio eso. Como que eso es bastante objetivo, ¿no? Vamos a buscar la ley a ver si sale. Ley 47 del 2021. ¿Será esa la que dice eso? A ver. 5 integrantes de la comisión constituirán quórum y únicamente con el voto afirmativo de estos se entenderá aprobada cualquier acción de la comisión. La vacante o ausencia de 2 de sus integrantes no menoscabará el derecho de los y las integrantes restantes a ejercer todos los poderes de la comisión. Ok, ya es bastante legal aquí porque entiendo que se contradicen esas 2 oraciones, pero pues no estoy claro. Anyways, volvemos al artículo. Los abogados de los empresarios dicen que si no estaban los 5, no es válido. Leyendo así la ley, no soy experto tampoco, no me sale tan blanco y negro, pero ya los tribunales decidirán. Pero según la petición de los empresarios de unas 13 páginas, radicada por el abogado Jaime Sanabria, esto ya lo vimos, la comisión, ante las alegadas violaciones a la ley orgánica, las entidades dicen que se detenga. Solo así se garantizará el cumplimiento de la política pública establecida en la referida disposición de ley y se evitará el daño irreparable que conllevará el pago ilegal y ultravirus de un aumento del salario mínimo que a todas luces es nulo y contrario a derecho. Ok. Y aquí entra el análisis de lo que dice el estudio, pero eso lo vemos en el video. Ok. Anyways, hay una disputa legal sobre si el aumento cumple, ¿verdad? Satisface la ley o viola la ley, porque pues no queda claro si la comisión tenían que estar los 5 para tomar la decisión, o si era una decisión que ya estaba in place, que ya venía, a menos que la comisión la detuviera, no la detuvo, o sea que nada, eso los tribunales lo decidirán, no me queda claro cuál leer así por encima. Pero anyways, no quisiera ni enfocarme en eso, lo que quiero enfocarme es en el concepto del salario mínimo, de estos análisis, y lo que yo creo que son errores y hacen daño a la economía. Eso que vamos a ver el video y vamos comentando sobre él. Aquí es Jay Fonseca con la economista Indira Feliciano, entiendo que es, ahora sale su nombre, ¿eso qué? Vamos a escuchar. Indira Luciano, Indira Luciano. Profesora y ahora polémica, porque su decisión de aumentar el salario mínimo se ha vuelto algo polémico. Ella votó a favor de aumentar el salario mínimo a $10.50 la hora. Polémico para una industria, para el secretario del Trabajo quizás y para el secretario de Desarrollo Económico. Sin embargo, la gente está contenta con que aumenten el salario mínimo. Hay gente que plantea que eso lo que provoca es que eventualmente... Claro, la gente está contenta. Bueno, como que... Sí, la gente está contenta si hay, ¿verdad? Si te pagan un montón y todo es gratis. Eso no significa nada. Esa no es la forma de, ¿verdad?, de tomar decisiones económicas que afectan a cientos de miles. A mí me afecta a todo el mundo, porque al final, ¿verdad?, si trastoca la economía, al final te salpica a ti de alguna manera. Tú eres como consumidor o como empleado, como familiar de alguien. O sea, esto afecta a todo el mundo. Decir que la gente está a favor no significa nada, en el sentido de que pues, le preguntas, ¿tú quieres que te suban el salario? Sí, pero obviamente no te dan la otra cara de la moneda, que es lo que iremos viendo en esta entrevista.
causa inflación. Yo estoy seguro que como economista que eres, profesora de economía, te sentaste, viste los números, viste los análisis y dijiste, ok, hay que hacer un balance entre el costo de vida, la realidad del salario mínimo, la necesidad de atemperar eso y el costo de hacer negocios en Puerto Rico, pero cuéntanos del proceso. Pues mira, la ley 47 del 2021, que es la que establece como tal la ley, es la ley de salario mínimo, establece que cuando se vayan a hacer aumentos por la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, de la aprobación de esa ley en adelante, deben considerarse varios aspectos. Uno de ellos, pues, claro, la justicia salarial para los trabajadores y las trabajadoras, pero también debe verse el contexto. La justicia salarial. ¿Qué significa la justicia salarial? Eso es un término que se escucha mucho hoy en día, la justicia salarial. No me queda claro qué es lo que significa justicia salarial. Sospecho que es que se le paga a todo el mundo como un número base que esa persona pueda cubrir sus necesidades básicas, algo así, pero me imagino que fuese la definición. Pero eso no tiene mucho sentido, porque al final el empresario te paga por tu productividad, no te paga por un derecho que tú tengas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Eso es casi como que ese baseline es igual para todo el mundo, no importa cuán bueno sea el empleado, cuán productivo, cuán disciplinado, cuán educado, cuán capaz. Es como algo que todo el mundo, por el mero hecho de existir o de ser una persona, un ser humano, pues tiene derecho a eso. Pero entonces, ¿por qué eso le toca? La pregunta que yo hago es ¿por qué eso le toca al patrono pagarlo? Porque si yo antes de ser empleado de esa empresa, yo era ser humano y existía, y si este derecho existe al que ella indirectamente hace referencia, si ese derecho existe antes de yo entrar a ser empleado, antes de solicitar, antes de nada, antes de yo conocer esa empresa, si yo lo tengo, ¿por qué entonces quien tiene que pagar esa porción es el patrono? ¿Verdad? Si eso ya yo me lo merecía antes de ser un empleado, porque ese monto, no sé cuál es el monto, pero porque ese monto le toca al empresario pagarlo, ¿verdad? Porque si como sociedad decidimos, no, eso es lo que le debe tocar a todo el mundo. ¿Por qué estamos criticando al empresario? El único que le está pagando algo a ese individuo, porque más nadie en la sociedad le está pagando. Esto es una crítica de los que no le están pagando al único que le está pagando a esa persona y diciéndole, tú no le estás pagando lo suficiente. Y yo si fuese empresario le diría, tú le estás pagando cero. Si tú crees que ese empleado se debe ganar más, pues págalo tú, no me lo cobres a mí. O sea que este concepto de justicia salarial es un poco raro, porque nace de eso de que es una noción de que las personas se merecen algo solo por ser personas, se lo merecen. Aún así nadie está dispuesto a pagárselo. Es como que yo valgo X cantidad, yo valgo, ¿verdad?, 20 pesos la hora, pero nadie en el mercado está dispuesto a pagármelo. Entonces, ¿a base de qué yo digo que yo valgo eso? ¿Verdad? Es como una noción, es moral, es pura moral en la mente de estas personas. O sea que ya de partida tú puedes entender la ideología que están utilizando para analizar este tema, que para mí es un tema de precio, ¿verdad? De un precio transaccional entre un patrono y un empleado. Un patrono está comprando un servicio y el empleado, ¿verdad?, para intercambiar por ese salario, le ofrece ese servicio. Es un intercambio, es una transacción económica. No es un concepto moral. Y creo que si vas a introducir ese concepto, debe ser un poco más transparente y decirlo. Y verdaderamente entrar en la conversación de por qué eso le toca al empresario. ¿Por qué esa porción, de nuevo, que la persona a la cual la persona tenía derecho antes de solicitar a la empresa ni ser empleado, porque es un derecho que le toca a todo el mundo solo por existir, porque entonces le toca a la empresa pagarlo? Seguimos. Económico. Y se delinean un grupo de variables que deben ser consideradas para poder tomar la decisión en el agregado, ¿no? Eso pues coincide con lo que la literatura establece, la experiencia internacional de distintos países, ¿no?, que dicen que debe considerarse no tan solo
¿verdad? El efecto que puede tener positivo en los trabajadores y las trabajadoras, sino también el contexto económico, porque eso va a tener influencia en el efecto neto o agregado que pueda haber, y que, bueno, no se puede pensar que un aumento en el salario mínimo no va a tener costo. Siempre va a tener costos, siempre es imposible que haya un aumento en el salario mínimo sin costos, eso no va a pasar. Así que es un poco ver cómo se pueden balancear o equilibrar todos esos aspectos para tomar la mejor decisión. Y se hace un estudio económico para equilibrar eso. Porque puntos importantes que si fuéramos a explicarlo todo tendríamos que estar aquí horas, pero en síntesis es que normalmente había una comisión y en los años 90 se eliminó esa comisión y se aumentó el salario mínimo. Era una junta de salario mínimo antes. Correcto. Y esa junta ahora se cambió por crear una comisión para que esa comisión haga un análisis. Y en ese análisis, por ley, se establece, ¿verdad?, el aumento del salario mínimo, que fue 9.50, pero el de 10.50 a la hora, que es el más reciente, iba a depender totalmente de esta comisión. Sí. Para empezar, ¿cómo tú llegas a esa comisión? Porque que yo sepa, tú no eres activista político, que yo sepa, tú no eres parte del aspecto político. Ni nada por el estilo. Se supone que seamos 7 miembros, 7 comisionados, pero solo se nombraron 5, considerando también el secretario del Departamento del Trabajo. Así que ahí se supone que hayan 2 miembros representantes de los patronos, 2 representantes de los trabajadores. En mi caso estará el secretario, en mi caso yo soy representante de los economistas del país, si lo podemos decir así, de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y de la Academia, economistas de la Academia, o al menos de la Universidad de Puerto Rico. Así que me eligen como representante de los economistas y es que llego a la comisión, acepté, ¿verdad? Y tu voto fue a favor, basándote en el estudio de Avexis Analytics, ¿no? Y ese balance de el costo, porque hay un costo, es inherente, claro. Hay un costo, pero versus beneficio. Sí. Hay gente que interpreta que el estudio dice que se van a perder sobre 12,000 empleos, pero ¿cuál es la verdad de lo que dice el estudio de Avexis Analytics? Pues mira, los datos y los resultados que están en el estudio dependen de varias cosas. O sea, cuando vamos a visibilizarlo, depende del contexto, también de la economía de Puerto Rico. Eso nos va a dar mucha luz respecto al efecto que va a tener y también depende del discurso. O sea, cómo yo construyo un discurso a partir de unos datos que puedo dar de manera incompleta, por ejemplo, para pues sesgarlo a lo mejor a unos intereses específicos. Así que mi preocupación principal es que el discurso que se está generando respecto a la decisión que se tomó es un discurso que está incompleto. Ok, pero dame un segundo, doctora, porque yo sé que usted es doctora y yo soy un mero aprendiz, pero quiero plantear lo siguiente. O sea, yo creo que hay argumentos a favor de dejarlo a 9.50. Hay argumentos a favor de subirlo a 10.50. Hay argumentos a favor de subirlo a $15 la hora. O sea, aquí hay argumentos hacia los dos lados. Sobre la posición en la que uno está, en este caso usted como experta en economía, como economista, como matemática, porque hay que hacer la economía, ¿no? Cuando uno hace la matemática, uno puede llegar a un resultado distinto. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es una locura plantear que debe quedarse en 9.50. Tampoco es una locura plantear que debe quedarse en 13 pesos. Ahora, el número de 10.50 es un número que también le imponen ustedes por ley. Ustedes pudieron haber dicho, mira, es 11 o es 9.75 Podríamos o es haber 10. Establecido que fuera entre 9. Pero ¿por qué se establece así? ¿Sabes por qué creemos que la mejor forma de establecer el precio? Esto es un precio, de nuevo, es un intercambio, es un servicio. Una forma de pensarlo es, porque cuando uno lo ve como patrono y empleado, uno piensa que no es una transacción económica, que no es un precio, no estás adquiriendo, no es una adquisición. Piensa que no existen compañías, que todos somos como contratistas de cada uno. Y que nosotros estamos vendiéndole servicios en vez de manera de empleado, una relación obrero-patronal, sino como contratista. El servicio es el mismo, va a ser lo mismo. Si eres un consultor que le vendes tu trabajo, tu mente consultora a una compañía de consultoría, se lo haces de manera de subcontratista. La empresa lo que está haciendo está valorando eso, ¿verdad? Eso que tú le ofreces, ese servicio, esa habilidad, en ese caso de ser consultor, pero si piensas en un restaurante, pues esa habilidad de cocinar o esa habilidad de atender al público. Esas habilidades las está valorando según lo que el cliente al final del día esté dispuesto a pagar por ellas. O sea que es como una cadena de distribución. Yo estoy comprando tu servicio, tus habilidades, tus talentos o los productos de tus talentos, ¿verdad? El sándwich preparado, el análisis de consultoría, el contrato redactado si eres un abogado. Yo estoy comprando ese producto o ese servicio
para revendérselo a mis clientes. Y hay un intercambio. Tú como subcontratista o como empleado estás dispuesto a pagarme a mí el margen de lo que yo le saco a tu producto, ese margen por intercambiar ciertas cosas. Yo te doy cierta seguridad, o si eres un cocinero, pues yo invierto en los hornos y en las neveras, yo tengo los contratos de suplidores, yo tomo el riesgo de que si las cosas no van bien en el corto plazo, pues como quiera tu salario está ahí y yo soy el que me sacrifico. Hay un intercambio, ¿verdad? Y ese intercambio tiene un precio en el mercado. Y la mejor forma de establecer ese precio es igual que la mejor forma de establecer todos los precios, mediante el libre mercado. De hecho, porque ese valor de ese intercambio, ¿verdad? Como pudimos ver, ese valor, ese precio que yo estoy dispuesto a pagar por ese contratista o por ese empleado, por ese servicio, ese producto que el empleado produce, depende de por cuánto yo lo pueda vender a mis clientes. Deriva de ahí. O sea, que tú pensar que tú puedes decir el precio de la mano de obra de ese producto o ese servicio, lo voy a establecer mediante una comisión o una manera centralizada, independiente de lo que esté pasando, ¿verdad? Con los clientes de esa empresa, es una locura, porque todas estas cosas están conectadas. O sea, tú no puedes algunas interferir y pensar que entonces el libre mercado va a funcionar bien en el otro lado. Estás distorsionando una transacción, un precio que se estaba estableciendo de manera libre. Por eso, como de entrada, de la forma que hablan y están pensando estas cosas, es ilógico, es incoherente. 50 y 10-50. Por eso. Pueden haber escogido 10-25, pueden haber escogido 10. Sí. Se evaluaron 2 escenarios. Bueno, el escenario en que se quedara igual, pues ya sabemos que va a tener unos costos más para los trabajadores, ¿no? En este caso, y las trabajadoras. Aumentarlo a 10 y a 10.50 fueron los 2 escenarios en donde a 10, pues había unos costos un poquito menores y a 10.50, pues el costo era un poco mayor. Ahora, pues como hay que ver el neto, realmente cuando me dicen los 12,000 empleos, pues realmente hay más variables que se miran. No solamente en términos positivos, la tasa de participación ha aumentado en el periodo de tiempo en que ya se han dado los distintos aumentos. El desempleo. Claro, pero, ¿qué ella está diciendo ahí? Que como vivimos en la ley, se venían unos aumentos paulatinos que no eran evaluados por la comisión. Eso era automático. Entonces, el último, el del brinco a 10.50, ese sí era por la comisión. Esos aumentos paulatinos, lo que ella está diciendo, mira, se hicieron y la tasa de participación ha aumentado o el desempleo no ha cambiado, etcétera, etcétera. Está diciendo como que ustedes ¿verdad? Los que están gritando que si se aumenta el salario mínimo hay unas consecuencias negativas, no es evidente o no es cierto, porque mira cómo ha ido aumentando el salario mínimo y no tuvo esas consecuencias. Yo creo que eso es una falacia de lógica increíble. Primero, porque hay otras variables que influenciaron ese cambio en la economía, más allá del aumento del salario, la cantidad de dinero federal que ha entrado, los temas de supply chain en el mundo. Ha habido muchas fuerzas positivas y negativas que han afectado a la economía y no fue como que hicimos un experimento donde la única variable que se cambió fue la del salario mínimo. O sea, que verlo de esa manera pues, no tiene mucho sentido. Lo otro que no tiene sentido es que por el hecho de que yo haya subido el salario mínimo y no haya tenido efecto, el efecto ¿verdad? que quizás yo argumentaría, no quiere decir que mi próximo aumento no lo vaya a tener. ¿Verdad? Piensa que tú tienes un negocio, ¿verdad? Y tú tienes unos precios. Tú tienes un restaurante y tú tienes un precio, ¿verdad? De sándwiches. Y lo tenías a $5, lo subiste a 6, perdiste ciertos clientes, pero el neto fue positivo, lo subiste a 7, perdiste ciertos clientes, pero fue positivo. No quiere decir que el próximo brinco a 8 vaya a pasar lo mismo que pasó de 5 a 6 y de 6 a 7. Eso, ¿verdad? No, todo el mundo sabe que eso no fuese el caso. Porque si eso fuese cierto, entonces pues tú lo puedes seguir lo puedes llevar a infinito. Porque todo el cambio va a ser positivo porque en el pasado fue positivo. Así no es que funciona la economía y me sorprende que un economista ¿verdad? lo esté explicando de esa manera. Porque la economía, al contrario, lo que busca es encontrar un punto óptimo. Sabe que puedes estar por los dos lados de la montaña y donde tú quieres estar es en el pico.
en el punto óptimo. No quiere decir que, ¿verdad? Porque acá estaba muy bajito y subiste al punto que si te pasas va a seguir subiendo. Obviamente no es así. Estamos en un desempleo de menos de 6% en Puerto Rico. Por eso te digo que el contexto importa. ¿Que es la primera vez en cuánto? Como 15 años, una cosa así, un montón de tiempo. Que eso pues ya te dice, bueno, pues si ha aumentado el desempleo o ha disminuido el empleo, mejor dicho, ha disminuido el empleo en 12,000 para lo que se proyecta que sea 1050, tengo los otros números acá que los podemos ver, pero un poco más fue el aumento previsto o la disminución, ¿verdad?, del empleo previsto para el aumento de 850, para el de 950, y la economía lo absorbió, porque estamos en un momento en donde la actividad económica da las bases o sienta las bases para que esto pueda ser absorbido de manera tal que el efecto negativo no sea significativo. Así que hemos tenido una economía donde, a pesar de esos aumentos que se han dado, ha seguido creciendo, la tasa de desempleo sigue en menos de 5%, se han creado empresas, porque se resalta, han cerrado empresas, pero también ha habido generación de empresas, creación de empresas. Una economía donde la tasa de participación, que aquí en Puerto Rico tenemos una tasa de participación bien bajita, o la fuerza laboral, ha aumentado de manera tal que esa tasa de participación se ha mantenido, ha sobrepasado el 40%, se ha mantenido en 44, 45% más o menos, a pesar de los aumentos que ya han habido. Y esos datos, esos números, ¿verdad?, para el aumento de 850 y 950 están en el informe con los datos reales, que es lo que realmente pasó en la economía. Otra cosa importante es que el periodo de ajuste es importante también, porque ahora mismo le preocupa a la gente, ok, estamos en un aumento de la actividad económica, en crecimiento, pero ¿qué va a pasar cuando los fondos y la construcción de la reestructuración y todo esto se vaya, ¿no? Pues vamos a regresar a una estructura productiva debilitada, porque realmente, ¿verdad?, la estructura no necesariamente se ha fortalecido. Ha habido cambios estructurales en la producción de Puerto Rico a partir de la inserción o inyección de los fondos. Entonces hay gente que le preocupa y ha dicho, bueno, ¿qué va a pasar luego? Una vez ya la economía, estando en una senda de crecimiento, absorbe ese golpe, luego no importa. Luego realmente lo que vas a tener es que vamos a suponer que dentro de 5 años empiece otra vez a desacelerarse o a estancarse la economía, pero ya la economía, el sistema completo absorbió eso. El periodo que se estima que todo... ¿Cómo que absorbió eso? No, yo no entiendo. Está frizando uno de los precios. Esto, de nuevo, es control de precios. Voy a hacer una grafiquita aquí para ver si entienden. Ok. Espérate, vamos aquí a volver a esto. Esto, ok. Vamos aquí un momento. Ok. Pensemos, vamos a hacer una línea aquí. Ok. Esto es una línea. Y aquí están los distintos salarios, digamos. 7, 8, 9. Me tengo que comprar como un lapicito porque esto está difícil. 10, 11, 12 la hora, ¿verdad? Y tú puedes, yo creo que lo que sucedió, que ya está diciendo que se pudo absorber esos aumentos, me imagino que era de 7.50 y fue subiendo, ¿verdad?, hasta el 9.50, entonces ahora viene el brinco grande a 10.50, es porque probablemente la economía se veía probablemente algo así. Tú tenías pocas personas aquí, tenías muchas personas ya aquí, por todo el dinero que estaba entrando y había una presión de salario. Esta es la curva típica así de una economía, no es una distribución normal, sino que hay un pico alto y después entonces sigue así. ¿Qué pasa? Si tú coges el salario mínimo, ¿verdad?, y lo subes de 8 a 9, ¿verdad?, pues te comes. Estas personas, que eso es lo que, ¿verdad?, al final eso es lo que están tratando de decir, es las personas que están por encima del salario mínimo nuevo, estas que están aquí, no necesariamente va a significar que se van al salario mínimo nuevo. Probablemente se pierden muchos de esos empleos. O sea que estas personas, en vez de ganarse, en este caso, 8.50, se ganan 0.
O sea que básicamente estás sacándola del mercado laboral. Si luego tú sigues subiendo, ¿vale? Quizá, y esta gráfica no es a base de números reales, o que no sé si la curva se ve así, probablemente está un poco más para la derecha. Si los 12.000 era, ¿verdad? Que decían era cierto. Lo que ellos lo que están diciendo es que si lo subía a 10.50, solamente se perdían 12.000. Yo no diría solamente, son 12.000 personas que ahora van a estar en cero. Pero eso lo que probablemente dice es que esta curva está un poquito más para la derecha. O que digamos que la tiramos la línea aquí, pues tú estás perdiendo a estas personas. Estas personas. Y básicamente esta se convierte en tu fuerza laboral. Que de nuevo, no le está subiendo el salario a nadie. Básicamente, a menos que haya algunos aquí que estaban por debajo de 50, que ahora entonces se lo sube y hablamos de eso ahora. Básicamente lo que estás es cortando líneas, estás reduciendo ¿verdad? tu mano de obra. Reduciendo las personas que pueden participar del mercado laboral. Porque hay personas que no pueden por sus habilidades o falta de experiencia o falta de educación o son muy jóvenes, etcétera, etcétera, no van a poder competir porque no producen, recordemos, la cadena de valor del empleado al cliente, no producen lo suficiente como para el patrono decir, esto yo lo puedo vender a este precio. El cliente no está dispuesto a pagarme lo que a mí me cuesta pagarte a ti. Así que es la forma, ¿verdad?, que tenemos que pensarlo. El empresario está dispuesto a pagarte a ti como empleado o como contratista un número, un precio que tiene que ser inferior a lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto final. Porque si no, no hago la empresa. ¿Para qué yo voy a hacer una empresa para que el consumidor me pague, digamos, $10 la hora y yo te pague a ti 10.50 y yo pierda 50 centavos? Eso no pasaría. Que esa es la forma que tenemos que verla. Que ella lo que está diciendo es que probablemente la curva estaba tan lejos de lo que el salario mínimo era que cuando tú seguías aumentando, en verdad no estabas cortándola a nadie porque no había mucha gente en ese segmento. Por eso yo digo que eso no significa que si tú puedes seguir cortando, porque en algún momento vas a llegar a donde está la mayoría de las personas. Y si lo sacaste un montón de personas del mercado laboral. Otra cosa. La economía, vamos a hacer la grafiquita de nuevo. Si acaso vamos a hacerlo así. Entonces tenemos esta gráfica así. Perdonen. Los que están escuchando, en verdad yo este episodio lo voy a subir en video en Spotify para que los que vean Spotify pueden en esta parte pararlo para ver las grafiquitas estas, que no son muy bonitas, pero creo que ayudan a ilustrar. Estos son los empleados, o sea que tú tienes aquí poquitos empleados, aquí está la mayoría de los empleados, en este segmento aquí, digamos esto aquí, la mayoría de los empleados, abajo de la curva, entonces después aquí están los más que se ganan, y aquí están los menos. Y digamos que entonces ella dice, es 10.5 ahora el mínimo, que fue lo que decidieron. Y es a base de la economía actual. Sabemos que mucho de la economía actual depende de fondos federales. Esos fondos federales, cuando se vayan acabando, va a haber una presión negativa a la economía. Lo que significaría que el precio posible, ¿verdad? Recordemos, los salarios son resultado de la productividad. La productividad se va a reducir porque los fondos federales se van reduciendo post la reconstrucción, etcétera, etcétera, asumiendo que no, ¿verdad?, no hay ningún cambio fundamental en la economía. Ojalá de lo que yo estoy diciendo sea falso. Pero los pronósticos son que una vez los fondos se van reduciendo, la economía va a entrar de nuevo en una recesión. Lo que significa que va a haber una presión hacia esta dirección en la gráfica. Pero al tú establecer este precio, de nuevo, un control de precio, que dicen no puede bajar de esto, muchas empresas no van a poder ajustarse para atrás. Lo que significa que muchas de las empresas, ¿verdad?, muchos de estos van a empezar a cerrar. No es que van a poder absorber la reducción, ¿verdad? Porque aunque mantengamos el trabajo, te puedo pagar un poco menos, ¿verdad? Porque el consumidor está dispuesto a pagarme un poco menos, porque todavía hay una presión hacia lo menos, hacia la recesión, pero como quiera mantenemos el trabajo, mantenemos los productos y los servicios y están corriendo, que al final es lo importante, que haya productos y servicios en la economía. Muchas de esas empresas no se van a poder ajustar y se van a cerrar. O sea que en esos momentos
donde haya una presión negativa, estamos tan pegados al borde con nuestro salario mínimo que va a ser difícil ajustarse. Y eso tiene otras consecuencias, porque entonces son empresas que empiezan a cerrar, son trabajos que se empiezan a perder y al final lo que cuesta, que son productos y servicios que no van a estar disponibles para los consumidores. Toma que la economía absorba ese efecto negativo, en el estudio son alrededor de unos 10 meses. Y es lo que ha pasado con los anteriores, con los aumentos anteriores. Incluso el impacto en este aumento a 10.50 va a ser menor que en los anteriores. Ok, hay un argumento que yo hago, ¿verdad? Y es que siempre la empresa, la industria va a estar en contra de aumentos de sueldo porque hay un interés en la dirección contraria. Nunca va a haber un momento idóneo para el sector privado. Yo recuerdo y es entendible. Yo de acuerdo, yo empecé Igual que siempre los consumidores van a estar en contra de aumento de precios. O sea, eso al final, digamos que el patrono quiere pagarle cero a sus empleados, porque si es el capitalista, ¿verdad? El tío McDuck quiere pagarle cero a sus empleados. Pero los empleados no van a trabajar por cero. Entonces entra una negociación. Y la negociación, el empleado va a poder conseguir más. Va a conseguir más salario si hay muchas empresas compitiendo por su mano de obra. Y viceversa. ¿Verdad? Si hay pocas empresas, pues las empresas le van a poder pagar menos a los empleados. Si los empleados entienden que el patrón está ganándose demasiado por encima, el empleado puede montar una empresa, ofrecer esos mismos servicios o hacer una asociación con otros empleados, hacer una cooperativa. Puede montarle la competencia a su propia empresa porque entiende que le está sobrecobrando a los clientes. Y eso pasa mucho. Muchos empleados que ven, espérate, mi patrono está sobrecobrándole o no le está dando el servicio adecuado a los clientes. Yo puedo montar una empresa y que me le voy por debajo en los precios y lo hago. ¿Por qué hago eso? Porque veo una señal de que se está ganando demasiado el patrono. Y es toda esa competitividad lo que hace que haya una presión en la alza a los salarios. Pensar que la forma de aumentar los salarios es porque lo escribes en una ley o una comisión lo dice, es un absurdo, porque entonces pues ponle $1.000.000 a todo el mundo. Obviamente no funcionaría. El salario mínimo no lo podemos ver como una forma de aumentarle el salario a los que menos se ganan, porque eso no es lo correcto. La mayoría de las personas que están así en el límite y tú le aumentas el salario mínimo, la mayoría de ellos lo que va a pasar o pierden sus empleos y ahora se van a ganar cero. Y eso tiene unas consecuencias graves porque pues ahora no trabajan. Y además el trabajo, además de tú ganarte tu ingreso, pues es una forma de educarte, es una forma de entrenarte, es una forma de incorporarte en la sociedad, ¿verdad? Tiene unos componentes psicológicos también, más allá del ingreso. O sea que te saqué de la fuerza laboral y ahora te sustituyo esos ingresos con apoyos del gobierno. No es lo mismo. Ese ciudadano no aporta a la sociedad lo mismo. Y además de que el producto y servicio que estaban produciendo deja de existir, el consumidor se ve afectado. ¿Okay? O sea que eso es lo... esa es la forma que hay que verlo. Si tú te vas muy por encima de lo que el equilibrio dice, de lo que el mercado dice que vale ese producto final, pues todos los productos asociados se terminan destruyendo. Como tenemos que ver el salario mínimo, es como, en verdad funciona más como una protección a los empleados que ya están en el mercado laboral y que tienen mucha experiencia. Las personas, ¿verdad? Y tienden a ser las personas mayores, las que llevan mucho tiempo en el mercado laboral. ¿Por qué sucede eso? Porque si yo ahora, digamos que lo suben a 15 horas, para ser exagerado, para que sea obvio, a $15 la hora, y viene un chamaquito de 18 años que nunca ha tenido experiencia, se acaba de graduar de high school, quizás tiene algún certificado técnico, y viene y me dice, bueno, estoy buscando trabajo. Y yo, mano, en verdad yo a ti te contrataría como por $10 la hora. Pero por 15 ya tú no puedes competir con el veterano que lleva 20 años aquí y ya se gana 15. Yo siempre en esas posiciones, o la mayoría de los patrones en esas posiciones de los empresarios van a contratar al veterano.
O sea que tú básicamente le estás cortando la puerta de entrada a muchos jóvenes o a personas con pocas experiencias a entrar, a desarrollarse, a coger experiencia. Esto lo mismo sucedió cuando pasaron la ley de que los internados, que había que pagarle a los internados de verano. Muchas empresas no pueden pagarlo o no creen que es valioso. O sea, si ahora yo tengo que pagarle a un internado, él no añade el suficiente valor como para yo pagarle al internado. No lo hago. Es cero. Ahora no se da la transacción. Y eso afecta tanto a la empresa como al interno. Porque el interno iba a tener una experiencia de trabajo, quizás no le pagaban, pero una experiencia de conocer personas, aprender cómo funciona el trabajo, que es muy distinto a la escuela, crear disciplina, llegar a tiempo, cómo vestirse, cómo hablar en reuniones, cómo prepararse. Hay un montón de cosas que uno aprende en esos internados que quizás ahora le quitaste el acceso. Lo mismo pasa con el salario mínimo. Lo mismo. O sea, que no piensen que es que personas que se ganaban poco ahora se van a ganar un poco más. Puede que suceda y ahora entramos en esos detalles. Pero personas que se ganaban poco, muchos de ellos o no van a trabajar, se van a ganar cero, o se van a ganar 10.50 la hora, pero le van a bajar las horas. Y en el neto se ganan lo mismo y bajó la productividad de esa empresa. No va a haber la misma cantidad de productos ni la misma cantidad de servicios porque son menos horas que están produciendo. 5.15 la hora y en 4.25 la hora, ¿verdad? Por otro trabajo. Y siempre se opusieron al 7.25. O sea, siempre se opusieron a todos los aumentos. O sea, 8.50, 9.50 y ahora 10.50. Y tiene que haber un análisis de esas variables y ponderarlo. ¿Qué fue para ti lo decisivo? Y la tasa laboral en Puerto Rico es 40 y pico %. Hay un montón de personas que están priced out del mercado laboral. Como cuando tu voto fue a favor, porque tu voto fue el decisivo, sí, básicamente. Mi voto fue, ¿cómo sabes que mi voto fue el decisivo? Porque ese es mi trabajo. Mi voto fue el decisivo, exacto, porque tú esperarías que los que están a favor de los patronos pues van a votar en contra, a favor de los trabajadores van a votar a favor, hay muchos economistas dentro de la... De nuevo, es una forma de verlo siempre conflictivo. Lo mejor para el patrono es poder brindarle los mejores servicios posibles a sus clientes. Y para eso necesita buenos equipos, buenos empleados, personas que estén comprometidas, que inviertan en ellos para que se desarrollen. Esta noción de que lo mejor para el patrono es no pagarle nada a los empleados, aunque, ¿verdad?, esa es nuestra mente, piensa así, no es cierto. Lo mejor para el patrono es que la empresa esté funcionando bien. Eso es lo que le añade valor a los clientes. Y lo que le añade valor a la empresa es satisfacer a los clientes de una manera excepcional. Lo mejor para el empleado no es que el patrono no tenga incentivo o no tenga ganancias para reinvertirlas en la empresa, para crear mejores productos, para satisfacer lo mejor para sus clientes. Lo mejor para el empleado es que tenga una empresa saludable que crezca. Estas cosas tienen que funcionar en armonía y los que lo descifren son los que ganan en el mercado. Esta noción de que lo mejor para ambos hay un conflicto no es cierto. Es lo mismo que yo escucho como que entre los hombres y las mujeres. Lo mejor para los hombres es que las mujeres estén jodidas. Lo mejor para las mujeres es que los hombres estén jodidas para ellas subir. No, lo mejor es que haya un trabajo en equipo, que haya que se complementen para crear algo óptimo que es más grande que ambos. Así es lo mismo en las empresas. Que no estoy diciendo que en decisiones específicas cada cual tire para su lado. Obviamente sucede. Y por eso sucede la competencia. La competencia es la que te protege de que eso no suceda. No es el gobierno, es la competencia. El hecho de que yo me puedo ir a otra empresa, que entiendo que me tratan mejor o invierten más en mí, etcétera, etcétera. O que otra empresa pueda escoger a otro empleado. Lo mismo, porque está más disciplinado, más comprometido. Se ve que es alguien que puede hacer que esta empresa luzca mejor. O sea, que esta noción de verlo tan conflictivo todo el tiempo no me parece que es correcto y no es saludable. No estoy diciendo que no sucede. Obviamente sucede. Pero las mejores empresas del mundo ni siquiera consideran el salario mínimo. No están ni cerca. Pagan muchísimo y dan muchísimos beneficios. Y así lo ven. Y ven sus empleados como una forma, ¿verdad?, de desarrollar y mejorar los servicios que se le dan a sus clientes. No es porque el gobierno los fuerza a hacer de esa manera. De la comisión, el secretario pues tuvo un voto ahí medio intermedio, ¿no? En contra del 10.50, pero más o menos él favorecía a uno de 10. De 10, ¿no?
En mi caso, las votaciones se dieron divididas de dos maneras. De hecho, discúlpame, yo pensaba que iba a ser a 10. Y pensaba porque es obvio que no hay quien, o sea, Puerto Rico es demasiado costoso. Ahora mismo 2 cafés te valen 10 pesos. O sea, no hay forma de que un trabajador pueda vivir en Puerto Rico. 10 pesos la hora son 1.600 pesos al mes. No hay forma. Y a cero puede vivir. De nuevo, lo está viendo. Lo está viendo mal. Lo está viendo como si el precio de la mano de obra no tiene nada que ver con tu capacidad de venta. O sea, por este lado lo que hicieron fue subieron uno de los precios de los insumos, que es el costo de mano de obra, independientemente de lo que estaba pasando por el lado de la productividad y las ventas. O sea, no sé por qué ellos piensan que por tú decir, ahora tiene que ser esto, todo el mundo va a subir a eso. Pero, ante la realidad de los intereses encontrados, pensé que iba a ser a $10. No en la realidad económica, sino en la realidad. Porque me parece que el mercado ya absorbió los 10 pesos. Para mí el mercado ya está en los 10.50, cuidado si más. Está más. Entonces, pues, eso podemos verlo con los datos del estudio, pero... Entonces es redundante. La ley de salario mínimo es redundante. Si eso es cierto, lo que ellos están diciendo de que no, es que ya no hay nadie que se gane eso, pues entonces no me puedes decir la oración antes de que es que a los empleados no le está dando. O se ganan eso ya todo el mundo y básicamente pues es casi académico subirlo. O no, hay muchas personas que no se lo están ganando y por ende no pueden pagarse el café como le estaba diciendo. Y eso hay que subir. Y entonces hay que subírselo. Entonces sí va a tener impacto. O sea, no entiendo. No puedes jugar de los dos lados. Pero mi voto a favor, nosotros votamos primero por si iba al aumento o no. Y luego votamos cuando iba a ser efectivo. Más o menos así fue dividida la votación. Así que primero votamos a favor o en contra del aumento a 10.50. Ahí pues entonces voté a favor de 10.50 porque realmente cuando tú ves el estudio, mirando los beneficios y los costos, lo más que tú ves ahora mismo en el discurso y la discusión pública es todos los costos que tiene ese aumento. Pero ¿alguien ha hablado de los beneficios? ¿Alguien te ha dicho cómo se genera justicia salarial respecto a los trabajadores y las trabajadoras? Que es una posición ideológica y no una posición de los datos. Sin embargo... Con respecto a pero respecto a los datos, el estudio también provee unos datos donde se dice que si nosotros miramos el aumento que ha tenido el salario mínimo a través del tiempo en Puerto Rico, primero pues por el salario mínimo federal y luego pues a través por la comisión, antes de que entraran en vigor los aumentos de la comisión, al comparar ese aumento en salario mínimo versus cómo ha aumentado el costo de vida, el salario mínimo ha aumentado en una proporción mayor que lo que ha aumentado el costo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente, o el salario 7.25, que eso fue a 2009, ¿verdad? Ese salario y el salario actual aún no recoge los aumentos en costo de vida. Tenemos un rezago en eso. El costo de vida. De nuevo, me vuela la cabeza cómo está desconectado de lo que es la productividad. Piensan que el salario no tiene nada que ver con la productividad, que se establece mediante comisiones o mandatos, órdenes administrativas, leyes, etcétera, que no es un insumo más a la economía. Ella habló de los beneficios, mencionó los beneficios, que no estamos considerando los beneficios, no los menciona, solo... Dice, hay beneficios y no los están considerando. La justicia salarial, que como hablé al principio, es una posición ideológica. Jay Fonseca se lo dijo. Y una posición ideológica incoherente, a mi juicio. Justicia salarial, no existe tal cosa como justicia salarial como ellos lo están tratando. Porque, de nuevo, es una transacción de mercado. Justicia salarial en su mente es como que los mercados están poniéndole el precio incorrecto a estos servicios. Sin embargo, no hay nadie en el mercado dispuesto a pagarlo. Entonces, ¿cómo tú calculas que están pagando por debajo de lo que deberían? ¿Cómo tú calculas el deberían pagar por esto si nadie está dispuesto a pagarlo? So que es incoherente. Y de nuevo, son las personas que no le están pagando nada a esos empleados, criticando a los que le están pagando algo. ¿Verdad? Esa es la gran incoherencia de este concepto de justicia salarial. Es como si tú crees que se debe ganar más. Si tú crees que esos empleados aportan más de lo que se están ganando de una manera, ¿verdad?
grande, o sea, aportan mucho, mucho más de lo que le están pagando, pues lo que tienes que hacer es montar una empresa, contratar a esos empleados y te va a ir súper bien, ¿verdad? Les vas a pagar un poco más a ellos, los vas a poder venderle a los consumidores a un precio más alto porque ellos añaden tanto y tanto y tanto valor. Pero nadie lo hace. Nadie está haciendo eso. Lo que ahí me dice es que no, tú no lo estás calculando lo que ellos se deberían ganar a base de su productividad, a base del valor que añade, sino tú estás calculando lo que se deberían ganar a base de tu percepción moral. Se ha disparado mucho más, especialmente después de la pandemia y la invasión de Ucrania, que lo que se ha disparado del salario. Eso sin duda, esos datos son fuertísimos. Pues ya de por sí el poder adquisitivo de la gente no va a la par con lo que el costo de vida ha aumentado en el país. Hay un argumento que te puede hacer alguien y yo lo puedo hacer. Este es el argumento mío. Mi argumento, yo estoy a favor del aumento, pero a la comisión no se delega cortar costos de hacer negocios. O sea, que la comisión no tiene esa visibilidad de poder decir, bueno, yo voy a aumentar el salario mínimo, pero voy a recomendar el que se recorte, voy a pedir a la legislatura que se recorte estos costos de hacer negocio en Puerto Rico, por ejemplo, la luz. Y doy un ejemplo obvio, pero sé que usted no tiene... ¿Y cómo cortan la luz? ¿Cómo tú dices? Ok, corto la luz también por mandato. La tarifa máxima de luz ahora se va a inventar. O sea, esto es como que no viven en la realidad, no hay nada real. Los costos y eso son todos unos inventos y tú puedes por ley decir, esto la luz va a ser más barata, subimos el salario mínimo, todo se va a quedar igual, vamos a ser más productivos porque van a pasar una ley que el año que viene el PIB en Puerto Rico va a aumentar 20% por ley, porque así funciona el mundo. Ningún poder sobre bajar o subir la luz, eso más bien lo tienen los poderes los árabes y Estados Unidos, que es el país más exportador de petróleo. Pero realmente, en la práctica, esa es mi preocupación. Mi preocupación es que el costo de hacer negocios en Puerto Rico está tan elevado que la permisología, el proceso burocrático de compliance, o sea, en Puerto Rico el costo de cumplir con entregar los datos al Estado mismo es gigantesco. O sea, la burocracia de los procesos, etcétera. Cuando ves el costo actualmente de conseguir una oficina, el costo de la tasa de interés, ahora mismo tú te compras una propiedad para poder montar tu oficina, te sale al 12% de interés, o sea, 12.50% de interés aproximadamente. Es una tasa bien alta. Eso para mí es el argumento de que los trabajadores no se pueden penalizar por ese costo de hacer negocios, pero el Estado, y esa es una pregunta, ¿ustedes han hecho ese tipo de recomendación simultáneamente de, mira, estos son costos de hacer negocios y hay que reducir para poder paliar el aumento? Estuvo la discusión. Porque había muchos elementos que salían en la discusión que era como que, pero ¿qué pasa con una persona que está en el centro de la isla y trabaja en una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, y cierra porque no puede cubrir los aumentos en costo? Esa persona no tiene transportación y no puede movilizarse a otro lugar a trabajar. Eso no son cosas que la comisión va a resolver, igual que lo que acabas de decir. No son situaciones que la comisión tiene el poder para resolver. Se joda. De los 12,000. El chavo ese va para cero. Y pues, así es la vida, porque la comisión decidió. Si fuera por eso, no habría el momento idóneo para aumentar el salario mínimo realmente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues la discusión es en torno a que si hay problemas de transportación pública, es que tienen que haber políticas para mejorar la transportación pública en Puerto Rico. Si hay problemas de altos costos para establecer una empresa o demasiado tiempo para la aprobación de la permisología para una empresa, no es la comisión de salario mínimo. Ahora, de nuestra parte, ¿verdad? Pero sí son análisis que ustedes hacen. O sea, parte del análisis que hace Avexus, presumo, es que ve el costo de la operación en Puerto Rico a la hora de poder absorber ese aumento. Por empresa. No, o sea, por industria o el país en general. Ponerlo un poco más rápido. Bueno, lo que te dije, en términos del país en general, dado, y ahí que hay la importancia del contexto, dado el contexto económico que estamos actualmente, puede ser absorbido. Esperamos unos años más y no va a poder ser. Muy probablemente cuando el efecto positivo de la inyección de costos ¿Qué? ¿Le está diciendo lo que les dije ahorita? Está diciendo, este es el momento idóneo porque está subiendo la economía por los fondos federales y ahora mismo lo pueden absorber. Cuando se vayan los fondos federales no lo pudiesen absorber, pero va a estar en ley, no lo van a echar para atrás. No hay una comisión que dice, vamos a bajarlo para atrás ahora. O sea, ¿qué va a pasar en ese momento? Se van a desaparecer empresas. Tú tienes que dejar que la economía respire, que a veces sube, a veces baja. Como pasa en todos los insumos. A veces te sube el precio de los carros, de la leche o de la construcción, aumenta y tú dices, pues no vamos a hacer eso ahora. Tienes que dejar que sube y baja. Al tú fijarlo,
Ella misma lo está aceptando. Ella misma está diciendo, cuando baje, porque va a bajar, cuando se vayan los fondos federales, en ese momento no hubiésemos podido subirlo porque la economía no lo absorbería. Pero ¿qué va a pasar ahora que lo subiste cuando llegue ese momento? Se van a destruir empleos. Esto es un tema de recursos reales. Son recursos reales que tienen un precio y tú tienes que dejar que el mercado determine cuánto está dispuesto a pagar y por qué. Si esos mecanismos tú le pones trabas, y un límite de precio es una traba, lo que estás estás prohibiendo que se den transacciones que se hubiesen dado. ¿Cómo qué? Como que yo estoy pagándole a alguien 10.50, la economía se empieza a caer, mi negocio baja las ventas, no quiero cerrarlo porque es un negocio que igual tenemos clientes, queremos atenderlo, tenemos empleados, añadimos valor. Pero solo añadimos valor si te puedo pagar 9.50. Porque si te tengo que seguir pagando 10.50, la empresa se va a la quiebra porque no da. No da. Y no voy a poder bajártelo porque hay una ley que no me deja bajarlo. O sea que ese empleo se desaparece. Esa producción se desaparece. Eso no es bueno. Ella misma lo está aceptando. Inyección de fondos venga. Pero si nosotros reconocemos que para los más afectados, siempre cuando se hace política pública se hace para la mayoría. Pero sabemos que va a haber poblaciones más vulnerables que van a tener efectos a lo mejor que no son simpáticos o efectos... La mayoría son los consumidores. Los consumidores son los que se ven más afectados por esto, porque suben los precios o porque empresas cierran y ya los productos y servicios no van a estar disponibles. La mayoría son los consumidores, no son los empleados que están, ¿verdad?, en la parte más baja de la curva. Son los consumidores. Y lo que beneficia a los consumidores es que esos empleados además pues tengan trabajo, no es que estén en su casa sin trabajar. Negativo, pues entonces el gobierno debe atenderlo con políticas complementarias. Yo di una presentación a un grupo de recursos humanos de la Cámara de Comercio y de la Centro Unitaria sobre este tema. Y obviamente las esperanzas todos estaban en contra. Entonces yo lo que planteaba era que el mercado se iba a tener que absorberlo porque no iba a conseguir empleados. Y todos me aceptaron algo. Y digo esto porque es algo que a mí me impresiona. La cantidad de empresas que te admiten, que reciben propuestas de empleados todo el tiempo de, mira, no me aumenté el salario, pero págame por el lado. No me aumenté el salario, pero págame por debajo de la mesa en cash, porque no puedo perder las ayudas. Es obvio que el mercado tiene un disloque ahí. Hay una realidad de que Puerto Rico necesita que Estados Unidos, y esto es algo que yo no sé, la Comisión Residente, el gobernador, que no penalicen al trabajador, porque todas las empresas tendrían trabajadores suficientes y simplemente pudieran y esto suena, ¿verdad?, cacofónico, pero no lo es. Si pudieran lograr, no me quites las ayudas para yo poder trabajar, pero $1,600 al mes, que es $10 la hora, de 50 a 1,800 aproximadamente. $1,800 al mes te quitan el plan médico, te quitan la reforma. Pues ya para mucha gente no va a ser negocio. Se hizo un análisis. Eso es buen punto que dice Jay, que además del salario mínimo, tú tienes como un baseline que son las ayudas federales. Y muchos empleados no quieren cruzar esa raya porque una vez la cruzan, pierden muchas de sus ayudas y les sale neto negativo. Y ahí pues hay que ver cómo se trabaja, cómo se trabaja, pero eso es federal, eso es un buen punto. Avexo hizo un análisis por el PAN y también por vivienda pública, donde el más que se afecta en términos de vivienda pública, plan 8, específicamente. Pues no están los parámetros, ¿dónde va a conseguir vivienda? Ese es, pero en términos de PAN hay un efecto ínfimo, casi no afecta. Y entonces un estímulo que se puede ver como positivo dentro de ese panorama también es el crédito por trabajo. El crédito por trabajo todavía funciona con esos aumentos y con esa situación retante que pueden tener como un estímulo para permanecer dentro de la fuerza laboral de manera formal. Así que eso se consideró también. Ahora, decías, ¿verdad?, el aspecto de la economía y de cómo absorbe esos efectos. Por otro lado, la economía misma, el secretario del Trabajo salió en algún momento, unos meses atrás, sacó unos datos acerca de cómo el promedio y la mediana de ingresos había aumentado en Puerto Rico, de manera tal que ya estaba, creo que el promedio era por 16, cerca, o 16 algo, ¿verdad? Y la mediana en 12.9, me parece que era. Entonces, cuando eso suele suceder, que la actividad en la economía y el mercado laboral mismo se han fortalecido de manera tal que tienden a aumentar sin ningún tipo de, ¿verdad?, intervención, los salarios, ¿qué sucede? Que el salario mínimo, que está en 9.50, se va generando una brecha mayor entre lo que realmente el mercado está pagando y lo que está aprobado, el límite inferior por el salario mínimo. Y eso lleva a mayor desigualdad. Y eso fue otro elemento que para mí fue importante, porque entonces la recomendación a nivel internacional, la organización internacional... Está creciendo la economía. Está creciendo la economía y sí, quizás algunos están creciendo sus ingresos más rápidos que otros, pero todos están mejor. Si tú vienes y le pones el precio y cortas la curva que vimos antes, eso al final no es bueno para la economía. De nuevo, ella presume que tú puedes subir el precio a donde sea y que todo el mundo se va a pagar, como que se puede pagar, se quiere, y eso es lo que es incorrecto.
Nacional del Trabajo incluso da esta recomendación de que eso genera no revisar el salario mínimo cuando eso está pasando en el mercado porque están las condiciones idóneas para que se fortalezca el mercado laboral y está sucediendo, genera mayor desigualdad porque estás dejando hay más polarización, estás dejando a 200 y pico mil de trabajadores en el caso de Puerto Rico con una brecha aún mayor respecto a lo que el mercado en sí está pagando. Esto no afecta al gobierno ni a los municipios. El gobierno no le aplica a los municipios tampoco. Esto es la empresa privada. Ni a los trabajadores exentos, ni a los agrícolas, ni a los por propina. Okay. Esas son otras decisiones que tenemos que estar tomando próximamente también. ¿Piensan tomar decisiones sobre el tema de las propinas? Hay que hacerlo, sí. ¿No? Ya Avexo cuando se contrató, ¿verdad?, para hacer el estudio, incluye todo eso. Por eso vas a ver que en la revisión de literatura del estudio ya aparecen esos temas. Digo, pero es previsible entonces que haya un aumento también, porque es obvio que si hay un aumento de salario mínimo para empleados en general, pues debería haberlo para aquellos que están en las otras categorías. Bueno, ya los no exentos a nivel federal se aprobó un aumento, pero está exento Puerto Rico hasta que se tomen una decisión diferente. Así que eso también se está evaluando. Para los que no saben, ¿verdad? Los empleados exentos de Puerto Rico están exentos de Estados Unidos, ¿verdad? No lo ha impactado. Son empleados que no pueden. Ok, vamos para ir cerrando. Ya ahí están hablando de otras cosas. Ok. Aumentas, vamos a pensarlo otra vez. Aumentas el salario mínimo. Lo posible, muchas de esas personas, ¿verdad? Digamos que el salario, como ella dice, que hay una brecha. Si lo que estás es aumentando el salario mínimo, pues no estás haciendo mucho, es más académico, porque no estás afectando, no había tantas personas cerca del salario mínimo porque ya venían un crecimiento. Ahí las implicaciones son a futuro de que creaste un piso del cual no se puede sobrepasar en el caso que la economía caiga, y ella misma lo aceptó que es posible ese escenario cuando los fondos federales se vayan. Digamos que sí estuviese pegado, ¿verdad? Que de tu aumento de salario mínimo, hay muchas personas que al aumentarlo, lo que se ganan antes de aumentarlo es menor a lo que lo aumentaste. En el ejemplo de digamos que lo subimos a $10.50, que había muchas personas que estaban en $9.50, en 10 o en $9. O en $9.50 creo que es el mínimo ahora. Estaban en $9.50. Lo subiste a $10.50. La pregunta es qué pasa con ese grupo de personas. Si ese grupo de personas aumenta de $9.50 a $10.50, o si ese grupo de personas se va a cero, pierden el trabajo porque la empresa decide cerrar, porque dice yo no puedo operar con este costo adicional. O si aumenta a $10.50 la hora, pero le bajan la hora. Entonces al final se gana lo mismo en dólares y centavos. Quizás se gana más por hora, pero son menos horas. Igual son menos productividad, o sea que la economía baja. En ese sentido, porque hay menos producto. Esas empresas que cerraron y se fueron a cero, eso no es mejor para el empleado, no es mejor obviamente para el empresario, no es mejor para los clientes del empresario, no es mejor para la economía en general. O sea que ese lo perdimos, ese es negativo y duro. Los que se hacen un ajuste en términos de horas trabajadas, le aumentas de 9.50 a 10.50 la tasa, pero le reduces las horas. Ese cambio es negativo también porque estás trabajando menos horas, o sea que produces menos a la economía. A menos que entonces esas horas extras lo añadas con otras personas, pero entonces estás aumentando tu costo. Te aumentas tu costo, reduce tu rentabilidad, o le tienes que pasar el costo a los consumidores, que entonces los consumidores no es que pueden consumir más porque no es que está aumentando la productividad, sino que el precio está subiendo, tengo que consumir menos productos. O sea que eso también es neto negativo para la economía en el agregado, aunque puede beneficiar si acaso a algunos individuos. El brinco, los que sí le pagan, ¿verdad? Los que van de 9.50 a 10.50 y le pagan y no le bajan las horas, o que es un aumento salarial. La pregunta que tenemos que hacerlo es ¿de dónde viene ese aumento? ¿Qué paga el aumento? Porque no es un aumento en productividad. No es que creció la productividad y tenemos más recursos y entonces le tocaron más a eso. Es que de que la misma productividad que existía ahora se redistribuye de una manera distinta y van más para eso, para ese grupo. ¿Pero de dónde sale? Puede salir de 3 lugares. Puede salir porque subiste los precios y aumentaron las ventas y entonces le pagas eso. Pero eso significa que a otra empresa les quitaste clientes, le quitaste dólares. Porque como no hay más dólares en la economía, si tú estás cogiendo más de lo que cogías antes, pues se lo quitaste a otro. Es suma cero en ese sentido. O sea que sí, a este empleado le va bien, pero vas a perder un empleo en la otra empresa al que le quitaste clientes. Eso sí viene de aumento de precios, si viene de las ventas. Puede venir de otros empleados. Puede venir de empleados que tú tenías ya a 10.50 y le ibas a dar un aumento, pero ese aumento no se lo vas a dar. Y entonces, en vez de dárselo a ese, se lo das a esta otra persona. Pero presumiblemente, esa persona que se lo ibas a dar porque era una persona que venía haciéndolo bien. O sea, que estaba premiando a ese empleado por un buen trabajo, un buen desempeño.
y ahora lo detuviste para dárselo a alguien, no porque se lo ganó de manera productiva, sino porque te obligaron a que se lo pagara. Yo creo que ahí los clientes de esa empresa también se ven afectados y ese empleado en particular que perdió un crecimiento se ve afectado. En el neto me parece que es negativo porque no estamos premiando al productivo, estamos premiando al que el gobierno decidió que había que premiar, que era el que, ¿verdad?, el que estaba más por debajo del salario mínimo. Y por último, que es lo que yo pienso que la mayoría de las personas que debaten este tema tienen en su mente, ese aumento de costo viene de las ganancias del capitalista, billonario y qué sé yo qué. Que entonces en vez de llevarse tanta ganancia, le va a pagar más a algunos de sus empleados. Yo creo que en algunas empresas eso sucede. En las más rentables posiblemente ya estaban ganándose más que el salario mínimo. O sea, que las empresas grandes y eso ya se ganaban más que eso. O sea, que eso no sucede. No sucede en esas necesariamente. Va a suceder más en las medianas y pequeñas, donde sabemos que las ganancias son un poco más flacas, son más limitadas. No todos los empresarios van a poder hacer eso. Poder hacerlo. No todos van a querer hacerlo. Van a decir, bueno, si yo tengo que ganarme mucho menos para seguir siendo el tostón de ser un empresario, pues para eso no tengo la empresa y cierro la empresa. O algunos sí lo van a absorber y van a decir, mira, yo está bien, yo puedo hacer mi sacrificio y lo hago. La pregunta es si eso es necesariamente bueno para la economía. No queda claro tampoco. Todo depende de para qué se iba a utilizar ese dólar antes de que se aumentara el salario mínimo. O sea, que si ese empresario iba a utilizar ese dólar para capitalizar su empresa, para invertir en tecnología, para aumentar la productividad de la empresa, eso era mejor para la economía, porque no se iba a consumir ese dólar, se iba a invertir, iba a aumentar la productividad. Y así es que crece la economía, cuando las empresas se convierten más productivas. ¿Qué significa? Que con los mismos recursos producen más productos o más servicios, son más eficientes, usan más la tecnología, etcétera, etcétera. Eso que si ese dólar que el empresario dice, bueno, ahora se lo pago al empleado en vez de reinvertirlo en la empresa, eso no necesariamente es bueno para la economía. Es bueno para el empleado porque puede consumir más. Pero eso lo que significa en números agregados es que reduce la tasa de ahorro y la tasa de inversión. Y eso no es bueno para la economía tampoco. O sea que tras tocar todos estos temas, tras tocar todas estas variables, es súper complicado. Lo están viendo de una manera muy simplista, muy lineal, de que se gana 10 y no quiero que se gane 10 y quiero que se gane 10.50. O sea que están obligados a pagarle 10.50, capitalistas de mierda, a pagarle 10.50. Pero eso no es necesariamente lo que va a pasar. De nuevo, para mí esto surge de un lugar, de una ideología moral, de quién se merece qué deber, de igualdad. Ella mismo lo está hablando, de que esto es un tema de reducir la desigualdad. No es un tema de reducir el crecimiento económico, que al final es lo que ayuda a todo el mundo, incluyendo o principalmente a las personas más pobres. El crecimiento económico es lo que nos saca de la pobreza, no es la redistribución. La redistribución puede sonar bonito, me cagué en la madre, gané un proyecto de ley, ahora me tienes que pagar esto, perdiste el trabajo, cerró la empresa, me reduciste las horas. El promotion que se le iba a dar a otro empleado, ¿verdad? No se lo podemos dar por eso. Se redujo la inversión en la economía. Todas estas cosas pueden ser consecuencias de estas leyes. De nuevo, si cruzan la línea, ¿verdad? Si el salario mínimo verdaderamente tiene un impacto porque hay muchas personas que se están ganando por debajo del salario mínimo. Si es académico, como ellos a veces decían que era académico y a veces no estoy claro. Tendría que yo entonces sentarme a ver la data porque no me queda claro. A veces decían, no, es académico porque ya hay una brecha, ya en verdad nadie se gana eso. Pues entonces es académico. Si es académico, lo que hace es pues, un posible estorbo en el futuro. Pero quizás las consecuencias en el corto plazo no son significativas. Si no estaba tan lejos de la brecha, ahí está la línea, pues son las que acabo de discutir. Nada. Los dejo con eso para que piensen y piensen un poco más profundo sobre estos temas. Y nos vemos en un próximo episodio. Si les gusta, compártenlo, dale share, like, coméntenme, critíquenme, escríbanme. Mucha gente me escribe para pelearme. Tenemos conversaciones chéveres, no importa, eso es parte del problema. Dale, los quiero mucho. Bye.